Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Título 1, Disposiciones Generales. Capítulo 2, Control Gubernamental. Artículo 7. Control interno. El control interno comprende acciones de cautela previa que realiza la entidad sujeta a control. Se refiere al cuidado y prudencia que realiza la entidad sujeta a control con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones que efectúe sean correctas y eficientemente, cautelando los sistemas administrativos y operativos contra los actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. El control interno comprende la acción simultánea que realiza la entidad sujeta a control, que consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en la ejecución de un proceso en curso, así como verificar y revisar documental y físicamente que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. El control interno comprende acción de verificación posterior. Se refiere a la verificación de autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones presentadas por los administrados al amparo de la presunción de veracidad. Con la finalidad que la gestión de sus recursos y bienes se efectúen correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, se refiere al conjunto de acciones de cautela que se realizan antes de la ejecución de los procesos u operaciones. Ejemplo, antes de realizar un pago, revisar que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Su ejercicio es simultáneo, conjunto de acciones de cautela que se realizan durante la ejecución de los procesos u operaciones. Ejemplo, durante una transacción, al firmar un cheque se verifica que corresponda el pago con la documentación adjunta. Su ejercicio es posterior. Se refiere al conjunto de acciones de cautela que se realizan posterior a la ejecución de los procesos u operaciones. Ejemplo, el ejercicio de control previo posterior de rutina, es decir, realizar conciliación bancaria, análisis de cuentas, entre otros. El ejercicio de control previo posterior selectivo son sorpresivos y de distinta naturaleza, los que realizan en una auditoría interna. El control interno es previo porque está abocado a prevenir que las entidades incurran en desviaciones que impidan o limiten la correcta ejecución de determinadas operaciones para contribuir con el correcto, transparente y probo ejercicio de la función pública en el uso de los recursos del Estado. El control interno es simultáneo, porque es aquel que se realiza a actos, hechos o actividades de un proceso en curso correspondiente a la gestión en la entidad sujeta a control con el objeto de alertar oportunamente al titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos. El control interno previo y el control interno simultáneo compete exclusivamente a las autoridades
se refiere a las personas que tienen la facultad o el derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas en las entidades del Estado. Compete exclusivamente a los funcionarios públicos, se refiere a las personas que desarrollan funciones de preeminencia política reconocidas por norma expresa, que representan al Estado o a un sector de la población, desarrollan políticas del Estado y o dirigen organismos o entidades. Ejemplo de funcionario público puede ser presidente, congresistas, alcaldes, jefes de entidades reguladoras, ministros de Estado, entre otros. Compete exclusivamente a los servidores públicos, se refiere a las personas que brindan un servicio de utilidad social en las entidades del Estado. Son las encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. Ejemplo de servidor público puede ser directivos superiores, ejecutivos, especialistas y de apoyo. Es inherente el control interno a sus funciones. Sobre la base de las normas, que se refiere al conjunto de normas dictadas por un poder legítimo o una autoridad para regular la conducta o procedimientos que deben de seguir las autoridades, funcionarios y servidores de las entidades públicas para cumplir con los objetivos determinados. Sobre la base de procedimientos, se refiere al método o modo de tramitar o ejecutar una actividad en las instituciones públicas. Establecidos en los planes, se refiere a los instrumentos de gestión pública en la que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo los objetivos institucionales. Ejemplo, el Plan Estratégico Institucional. Establecidos en reglamentos, se refiere al conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad competente para la ejecución de una ley para el funcionamiento de una entidad del Estado. Ejemplo, el Reglamento de Organizaciones y Funciones. Establecidos en manuales, se refiere a los folletos o libros en que se dan las instrucciones para el uso, mantenimiento y funcionamiento de la función pública. Ejemplo, manual de perfiles de puestos. Establecidos en disposiciones institucionales, contienen los detalles de la decisión tomadas por los funcionarios públicos que dictan dentro de su esfera de su competencia para establecer un tipo de norma de una entidad del Estado. Ejemplo, decreto supremo. Contienen políticas y métodos de autorización. Política se refiere a las acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad en las entidades del Estado. Y métodos de autorización se refiere a que se puede acceder a una identidad individual o grupal de los controles de accesos, también llamados permisos o privilegios. Son los métodos que se utilizan para hacer cumplir las políticas. Contienen registros. Se refiere a los documentos donde se relacionan ciertos acontecimientos, especialmente aquellos que deben constar permanentemente en forma oficial. Contienen la verificación, se refiere a la comprobación o ratificación de la autenticidad de las acciones en el funcionamiento del Estado. Contienen la evaluación, se refiere a la valoración del conocimiento, actitud y rendimiento de una persona o de un servicio en las entidades públicas. Contienen la seguridad, se refiere a la ausencia de peligro o riesgo del cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales, lo cual beneficia al desarrollo del país. Contienen protección, se refiere a la acción de proteger los recursos y bienes del Estado frente a los riesgos para el cumplimiento de sus objetivos
en las entidades. El control interno posterior son las acciones de control que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Compete exclusivamente a los superiores del servidor. Se refiere a la persona que desarrolla funciones administrativas relativas a la dirección de un órgano, programa o proyecto, a la supervisión de empleados públicos, a la elaboración de políticas de actuación administrativa, a la colaboración en la formulación de políticas de gobierno, entre otros. O funcionario ejecutor se refiere a la persona que desarrolla funciones administrativas, entiéndase para ello el ejercicio de autoridad de atribuciones resolutivas, las de fe pública, asesoría legal, supervisión, fiscalización, auditoría y en general aquellas que requieren la garantía de actuación administrativa objetiva, imparcial e independiente, en cumplimiento de las disposiciones establecidas. Se refiere a la normatividad legal o reglamentaria que contienen normas jurídicas. Compete también exclusivamente a el OSI, que es el órgano de control institucional encargado de realizar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios relacionados conforme al Plan Anual de Control y a las disposiciones aprobadas por la Contraloría General de la República, según sus planes y programas anuales, que es la herramienta de gestión a través de la cual la Contraloría General de la República orienta, planifica y evalúa el accionar de los órganos de control institucional conforme a los objetivos y lineamientos de políticas institucional impartidos. Los programas anuales contienen un conjunto de acciones o actividades organizadas y con cronograma que debe realizar para alcanzar los objetivos de control en el plazo de un año. Evalúa y verifica aspectos administrativos. Se refiere a la apariencia de la administración a través de tareas para el logro de objetivos mediante los recursos humanos, materiales, intelectuales, tecnológicos de la entidad gubernamental. Evalúa los aspectos de gestión. Se refiere a la apariencia del conjunto de acciones mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados en las políticas gubernamentales establecidos por el Poder Ejecutivo. Ejemplo, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Estratégico Institucional. Aspectos de ejecución. Se refiere a la ejecución presupuestaria, proceso complejo que contiene diferentes etapas del proceso presupuestal, donde la ejecución óptima por parte del talento humano es fundamental, ya que el fin del mismo es obtener bienes, servicios y obras de calidad previsto en el mismo. Ejemplo, presupuesto institucional anual, programa multianual presupuestaria, programación de compromisos anualizados. En relación a las metas trazadas, se refiere a la expresión concreta y cuantificable que caracteriza el producto o productos finales de las actividades y proyectos establecidos. En relación a resultados obtenidos, se refiere al logro de metas de resultados a favor de la población beneficiaria y de los logros obtenidos por los programas presupuestales. Es responsabilidad del titular
fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión. Para llevar a cabo esta acción se tiene que organizar diferentes elementos de gestión según su naturaleza, con el propósito de hacer una valoración cuantitativa a través de indicadores que dan cuenta sobre la capacidad de una institución para transformar sus insumos en resultados orientados al cumplimiento de sus metas. Y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas es el proceso mediante el cual el titular de la entidad informa sobre el uso de los fondos y bienes del Estado a su cargo y el resultado de su gestión, propendiendo al logro de la misión y objetivo de la entidad a su cargo. El titular de la entidad está obligado a definir las políticas institucionales. Se refiere a una decisión escrita que se establece como una guía para los miembros de una entidad pública sobre los límites de los cuales pueden operar en distintos asuntos, es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente. En los planes y programas anuales, que es un instrumento de gestión de corto plazo que viabiliza la ejecución de proyecto institucional, contiene un conjunto de acciones y actividades organizadas y con cronograma que las entidades del Estado deben realizar para alcanzar los objetivos propuestos por la institución en el plazo de un año. Ejemplo, plan operativo institucional, los que serán objeto de verificación.